kilómetro 41. Llevo casi 10 años como paramédico, y si algo he aprendido es que la carretera no perdona. Lo digo sin ánimo de dramatizar. El asfalto es una piel fría, vibra con el paso de los tráileres, guarda el calor del día y, cuando anochece, queda cubierto por una respiración de neblina que te engaña con los faros. En 2019 me tocaba guardia nocturna en Guadalajara. Era diciembre y el aire olía a metal, a tierra húmeda y a combustible viejo. A las 3:12 sonó el radio con la sequedad de siempre. Reportaban un choque múltiple en la carretera a Tepatitlán, kilómetro 41, dirección oriente. 3 vehículos, posible prensado. Sin más, subimos. Conducía Iván, mi compañero de turno. La camioneta rugía con el código abierto y el paisaje pasaba como páginas negras. Yo preparaba mentalmente lo de siempre: collar cervical, tabla rígida, oxígeno, sueros, parches. Revisé el maletín 3 veces. Escuchar sirenas no te vuelve valiente, te vuelve metódico. Entre nosotros casi no hablamos. En el parabrisas se adherían pequeñas gotas heladas que la escobilla arrastraba de un lado a otro, marcando una cadencia que me calmaba. En el kilómetro 41 la bruma se hacía pared. Bajamos la velocidad. Los conos anaranjados que lleva la Guardia Nacional no estaban. Tampoco vi patrullas ni grúas. Solo, a la derecha, una línea negrísima de mezquites y, a la izquierda, un barranco bajo el que corría un arroyo seco. El primer faro que rebotó en nuestra luz fue el de un sedán compacto. Tenía el frente metido bajo la defensa de una camioneta más grande. El metal estaba plegado como una lata. Apagamos la sirena y el silencio fue un golpe. No había viento. No había gritos. Solo el goteo rítmico de un radiador y el zumbido de una pantalla rota. Me puse los guantes y la mascarilla. El olor me golpeó con la familiaridad de lo insoportable: pólvora de airbag, sangre fresca, anticongelante, el dulzor leve del alcohol, la punzada agria de vómito seco. Iván aseguró la zona mientras yo me acercaba al sedán. El parabrisas estaba estrellado. El conductor tenía las manos sobre el volante, el rostro ladeado, pegado al reposacabezas. Le hablé bajo, no para consolarlo sino para marcar una presencia. Su tórax subía y bajaba con esfuerzo. Saturaba bajo, la respiración sonaba húmeda, el tri pedía prioridad. Al abrir la puerta, algo crujió como hueso, pero eran plásticos. Coloqué el collar cervical, fijé la cabeza con mis manos, busqué pulso radial. Débil y rápido. La bolsa del airbag tenía una mancha marrón, como si alguien hubiera apoyado ahí la mano sucia. El hombre abrió los ojos. Vi mis pupilas reflejadas en los suyos y, detrás, una sombra. No un fantasma, no una figura. Una sombra de movimiento. Los de atrás, pensé. Giré el cuello lo mínimo para echar un vistazo hacia la camioneta que había recibido el golpe. Nadie a la vista. Ni una puerta abierta. Ese detalle me tensó la nuca. En la mayoría de choques, si alguien puede caminar, camina. Si puede gritar, grita. Allí no había nada. La neblina por momentos parecía humo. El radio chisporroteó. Una voz pidió nuestro estatus. Contesté con los datos fríos. Al terminar, noté algo que me secó la boca: la hora en el tablero del sedán marcaba 3:17. En la ambulancia eran las 3:17. En mi reloj, 3:17. Es normal sincronizar equipos, me dije, pero no el tablero roto de un auto. Iván colocó conos mientras yo pedí una grúa y otra unidad de apoyo. Nos dividimos. Él fue a inspeccionar la camioneta. Yo me quedé con el conductor. Empecé a preparar la extracción con tabla. La puerta trasera del sedán estaba abierta a unos centímetros.
El aire que salía de ahí era más frío que el de afuera y tenía otro olor, el de una casa cerrada. Me asomé lo justo. En el asiento había una manta doblada con cuidado, casi con cariño. Sorprende ver orden en la escena del caos. Sobre la manta, una muñequita de trapo con el cabello quemado de un lado. No había sangre en esa zona. No había manchas ni cristales. Cerré la puerta con un empujón leve. Iván me hizo señas desde la camioneta. Me acerqué con el botiquín. La parte delantera estaba intacta. El golpe lo había recibido por atrás. En el asiento del conductor, un hombre mayor, las manos sobre las piernas, los ojos abiertos. No respiraba. Tenía el cinturón puesto. Parecía sentado mirando el camino, pero su cabeza volvía apenas hacia mí, como si hubiera intentado atender un llamado. En el asiento del acompañante, vacío. Atrás, vacío. El radio de la camioneta estaba encendido en una frecuencia muerta que escupía un ruido blanco finísimo. Sobre el tablero alguien había dejado un periódico viejo doblado en 4, con fecha de una semana antes. La hoja de portada estaba ligeramente húmeda y pegada a la textura del plástico. Sentí la tentación absurda de despegarla. No lo hice. Mientras evaluaba, percibí otro olor, diferente al del sedán. Era el olor de lo que no llega a tiempo. No había moscas. No había rigidez instalada. Era reciente, pero en el volante, a la altura de las 9 en punto, había una mancha oscura con bordes secos. Pasé la luz ultravioleta. Los bordes no florecían fresco. No era de hoy. Pensé en el tercer vehículo reportado. No lo veía. Caminé unos metros con la lámpara hacia la cuneta. En la pendiente, entre maleza y basura, asomaba la carrocería de una camioneta vieja, oxidada, sin placas. Parecía dormida ahí desde otro siglo. El tercer vehículo no estaba. La neblina se engrosó. Miré hacia atrás y vi, en el sedán, una oscilación mínima. Como si alguien hubiera pasado una mano por el vidrio empañado. Volví. El conductor había cerrado los ojos. Saturaba peor. Lo intubé. Cuando lo intubas, toda la escena se reduce al tubo, a la glotis que no se deja, al timbre del capnógrafo. El capnógrafo cantó bajo y constante. Sujeté el tubo, lo fijé. A lo lejos, por fin, escuché otra sirena. Faltaba la extracción. Le pedí a Iván la cizalla para liberar los pedales. Embonamos la tabla. En ese instante sentí un golpe seco detrás del asiento. No fue un ruido de carrocería. Fue algo que cae sobre tapicería. Congelé la respiración. Miré por encima del hombro. La manta estaba a un lado, en el piso. La muñeca no estaba. La puerta seguía cerrada. Le pedí a mis manos que siguieran su trabajo. Sacamos al conductor y lo subimos a la ambulancia. Los signos se sostuvieron en esa línea tenue que permite creer. Mientras ventilaba, vi por el retrovisor a 2 luces que venían sin prisa. No eran patrullas. Eran faros viejos, amarillentos, de un auto anterior a cualquier protocolo. Frenaron a unos metros del primer cono. La neblina los tragó y no escuché motor. Parpadeé fuerte, tratando de sacudir la modorra falsa que da la adrenalina. La segunda unidad llegó al fin. 2 compañeros se repartieron la escena. Uno de ellos, Yuri, me preguntó con la ceja nada más a quién priorizar. Señalé la ambulancia y la camioneta. Mientras hablábamos, el ruido blanco del radio de la camioneta cambió. Ya no era un susurro uniforme. Entre el grano, una cadencia débil se repetía. No eran palabras. Era un patrón. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 1. Lo escuché con el cuerpo, no con el oído. Yuri se asomó y lo apagó sin mirarme.
La grúa llegó detrás, arrastrando el frío. Las luces dieron un baño de realidad a la noche. Con todo ese movimiento, noté algo que hasta entonces no me había permitido ver, marcas de frenado que no correspondían a los coches de la escena. Huellas más viejas, tortuosas, que salían de la curva y se perdían en el mismo sitio donde yacía la camioneta oxidada. A su lado, un montón de cruces improvisadas, casi cubiertas por el pasto. No eran nuevas. Tampoco antiguas. Eran persistentes. La Guardia Nacional nunca llegó. El apoyo que debía venir detrás se desvió a otro siniestro, según dijeron por radio. Nos tocó a nosotros cerrar. Cuando por fin nos retiramos, eran las 4:09. El conductor intubado seguía con nosotros, sosteniéndose a base de voluntad ajena. En el camino al hospital, el monitor se estabilizó un poco. Iván conducía sin hablar. La carretera se abrió por tramos, como si alguien quitara telones. Yo recién entonces me permití sentir la fatiga en los dedos. En urgencias lo entregamos con el destino que le correspondía, una sala blanca, un equipo atento, otra ronda de manos. Subí el reporte al sistema. Tecleé datos, hora, coordenadas, notas clínicas. Cuando escribí el lugar exacto, el cursor parpadeó sobre KM41. Sentí en la lengua el sabor metálico del aire de allá. Guardé. Esa misma tarde regresé a base. Lavé la tabla, rehice el maletín. Acomodé los collares por talla. La monotonía de esas pequeñas tareas es lo único que hace llevable el oficio. Cuando me senté un momento a revisar el parte, una notificación del sistema me hizo alzar la vista, auditoría de audio. Era un protocolo nuevo que tomaba segmentos de las llamadas entrantes para fines de capacitación. Abrí por curiosidad. Reproduje la grabación del reporte de las 3:12. Se escuchaba la estática, se escuchaba la operadora, se escuchaba una voz femenina al fondo diciendo algo ininteligible. Retrocedí unos segundos. Subí el volumen. Esta vez no había duda. La voz decía mi nombre. Lo decía con el tono con el que me lo decía mi madre cuando me pedía bajar al patio por una cubeta. Pausé. El archivo tenía metadatos claros, provenía de un número anónimo, enmascarado por el sistema. Lo habitual en algunas llamadas. Lo inusual fue lo otro. La marca de tiempo no coincidía. Decía 3:17. Esa noche no dormí. Al día siguiente, pedí hablar con Yuri en privado. Me dijo que el conductor murió en quirófano, que la camioneta estaba a disposición del MP y que las marcas de frenado coincidían con un siniestro de una semana antes, mismo punto. En ese evento habían fallecido una mujer y su hija. Lo dijo con sequedad y con ojos que evitaban mi mirada. Agregó que en el kilómetro 41 a veces se pierde la radio, que en el cuartel lo saben y que conviene no darle vueltas. Le di vueltas. Las sigo dando. En mis manos aún siento el peso de una manta doblada con cuidado. En la base aún se comenta que esa hora cae en hueco. Los papeles lo registran como un conjunto de casualidades. Yo escribo lo que puedo. Me aferro a lo que aprendí, medir, fijar, ventilar, trasladar. Es lo único que me salva de pensar que alguien nos llamó desde un tiempo que ya se había vaciado. Hoy, mientras escribo esto, escucho a lo lejos una sirena que no es la nuestra. En el radio, una chispa. Miro la pantalla del teléfono sin querer. Marca 3:17, aunque sé que no es posible. A veces la carretera no perdona. A veces tampoco te suelta. Y hay tramos, como el kilómetro 41, que no quieren que llegues con vida ni que te vayas completo. A mí me dejó un retazo de manta, una muñeca sin cabello, una voz que no supe reconocer hasta que la oí pronunciar mi nombre como si me estuviera llamando de vuelta a casa. Desde entonces no escucho la sirena igual. Desde entonces, cada vez que pasamos por la curva, miro el asiento de atrás antes que el camino.
nunca veo a nadie. Aún así, avanzo. Porque el asfalto siempre pide. Porque alguien siempre marca. Porque el eco no se atiende solo. Niña a contraluz. Me llamo Adrián. Soy paramédico desde 2014. Lo que voy a contar ocurrió una madrugada fría de diciembre de 2019, en un tramo de la Libre que cruza el desierto entre Chihuahua y Jiménez. Conozco bien ese camino. Es recto, engañoso y silencioso. En él he visto de todo. Hierro retorcido, vidrios que parecen sal, gente que respira como si bebiera el aire con una cuchara, gente que deja de hacerlo sin hacer ruido. Uno se acostumbra a los procedimientos, a tocar por reflejo el maletín, a revisar la batería del desfibrilador, a repetir mentalmente el ABC. Pero no a ciertas miradas. A la sensación de que, en medio del polvo y la noche, alguien más escucha junto a uno. La llamada entró a las 2:13. Vehículo fuera del camino, probable volcadura. Coordenadas aproximadas. Cero señal del que reportó, quizá un automovilista de paso. Salimos en la ambulancia con Rafael al volante y Zaira en la parte trasera revisando el equipo. El frío mordía. El cielo estaba sin luna. La sirena iba apagada porque a esa hora no hay tráfico y la luz azul se pierde en la negrura como si nada respondiera del otro lado. Conozco el tiempo exacto para llegar a esa recta. 19 minutos con buena suerte. 22 si aparece ganado cruzando. El kilómetro indicado no ofrecía nada. Ni un foco, ni el brillo de una salpicadera. Solo el zumbido del viento y el motor al ralentí. Bajé con la lámpara frontal, la luz pegada a la frente como una segunda pupila. Caminé la orilla, enfocando la cinta asfáltica, la terracería, las matas de gobernadora. Hay un modo de leer el suelo. Si la tierra está abierta, si hay dos surcos paralelos, si el pasto se aplasta con una dirección clara, es que algo se salió y siguió. Encontré al fin un dibujo en el polvo. Una huella quebrada que se perdía hacia la oscuridad. Rafael estacionó la ambulancia con las torretas en modo destello. Zaira trajo el collar cervical, la tabla corta y la bolsa de trauma. La camioneta estaba de costado a unos 30 metros de la carretera, apoyada contra una cerca de alambre. No había humo ni fuego. Las bolsas de aire reventadas parecían dos hongos blancos colgando. El parabrisas tenía una estrella centrada. Las luces aún parpadeaban con un tic intermitente, sin ritmo. Ese tic fue lo único que sonó. Ni radios, ni voces, ni un quejido. Abrí la puerta del conductor con la palanca. El hombre estaba desorientado, la frente abierta, la boca seca, el cinturón clavado en el esternón. Tenía pulso rápido y piel fría. Hicimos evaluación primaria. Vía aérea permeable, respiración superficial, circulación con taquicardia. Le inmovilicé el cuello, corté el cinturón, controlé el sangrado con compresas. Zaira monitorizó saturación y presión. Rafael alumbraba con la lámpara grande cada que yo pedía sombra o luz. En el asiento del copiloto no había nadie. En la parte trasera, cajas de herramientas, una cobija, juguetes sueltos. La silueta de una sillita para carro, vacía. Revisé el perímetro con la lámpara frontal. La malla de la cerca estaba forzada por el golpe. Más allá, el terreno descendía unos 2 metros hacia un cauce seco. No escuché nada. Solo el viento helado y el chasquido de un plástico que iba y venía contra un poste. Volví la vista a la cabina y entonces la vi. Fue un instante y fue completo. Una niña sentada detrás, del lado derecho, abrochada con el cinturón como si esperara la orden de salir. La luz de mi frontal le pegó de costado, dibujando una línea blanca en la mejilla. No supe su edad exacta. Tal vez 6 años. Tenía el cabello recogido y un suéter con un dibujo de estrellas.
No lloraba. No pedía nada. Me miraba con una fijeza que no era reproche ni auxilio. Era presencia. La palabra que me vino a la mente fue esa. Presencia. Le dije a Zaida que me pasara la palanca para liberar la puerta trasera. Busqué el pestillo, metí el fierro, hice palanca. Nada cedía. Del exterior se podía entrar por la ventana, pero preferí no meter el brazo sin ver bien. Respiré hondo. Ya había sentido antes cansancio alucinatorio, sombras que se mueven si uno parpadea, reflejos raros. No era eso. La niña estaba allí, tan nítida como el plástico reventado de la bolsa de aire. Rafael tocó mi hombro. Preguntó si necesitaba ayuda con el conductor. Le dije que atendieran a Zaida y que me dieran un minuto con la parte de atrás. Él asintió y se fue. Apoyé la rodilla en la tierra, encuadré la lámpara, intenté otra vez. La puerta vibró, no más. La niña seguía mirándome. Levantó la mano. No para pedir, sino para señalar. Su dedo fue hacia el cristal roto del portón trasero, hacia la oscuridad más allá de la cerca. Un gesto mínimo. Una dirección. Me quedé inmóvil. Contuve el aire. Mientras tanto escuché a Zaida decir que el conductor tenía una historia de cardiopatía y portaba un brazalete con su nombre. Rafael preparó la camilla. La niña bajó la mano despacio. Volvió a mirarme. Tengo una regla, cuando un detalle no entra en la lógica, lo dejo cerca y sigo. Ese gesto no era angustia. Era un aviso. Salté la cerca por el hueco, bajé el terraplén con cuidado. El cauce tenía basura vieja y piedras sueltas. Un olor a hule caliente y tierra. Caminé unos 5 metros con la lámpara barrida a un lado y otro. Nada. Solo marcas de neumático en el borde del cauce, como si al volcar la camioneta hubiera patinado y rozado la orilla. Iba a regresar cuando vi algo que no era del terreno. Una cinta rosa con purpurina. Estaba enredada en una rama baja de mezquite a la altura de mi cintura. La luz la hizo brillar un segundo. La tomé. Estaba templada, como si no llevara horas ahí. Miré alrededor y entonces escuché un sonido que no era viento. Era una respiración menuda, irregular, con pequeños golpes entrecortados contra algo. Seguí el sonido hasta una sombra pegada al talud. La sombra se movió apenas con el reflejo de mi lámpara. Había un hueco entre 2 piedras más grandes, un espacio que la maleza escondía. Metí el brazo primero, tanteando. Toqué tela. Luego piel. Una mano pequeña. Caliente. No grité. No dije nada. Me quedé quieto un segundo, respirando para que el aire volviera a la cabeza. Llamé a Rafael y a Zaida. Les dije que había una menor debajo del talud, consciente a juzgar por la respiración, probable atrapamiento de la pelvis o las piernas. Pasé los datos como si dictara en un examen. Ellos respondieron en automático. Rafael trajo la cuerda y los calzos. Zaida se deslizó conmigo. Entre los 3 hicimos palanca con las piedras, sostuvimos el peso y deslizamos a la niña sobre la tabla corta. Tenía la frente con un raspón y tierra en las pestañas. Olía a sudor y a lavado reciente. No lloraba. Miraba hacia arriba y parpadeaba lento. Podía mover los brazos. Dijo su nombre con un hilo. Escuché. Repetí el nombre en voz baja para recordarlo. Tomé signos. Saturación aceptable. Respiración rápida, pero no caótica. Una pierna con probable fractura. El pulso era un tambor chico. Apliqué el collar, inmovilicé, cubrí con manta térmica. La subimos con cuidado por el terraplén. Zaida le sostuvo la cabeza con los dedos como si fueran una cuna. Rafael aseguró la cuerda como manda el manual y como manda el miedo. En la ambulancia conectamos al monitor.
La máquina hizo su canto de pitidos conocidos. La niña miró las luces y luego volteó el rostro hacia la ventana. El cristal devolvía la oscuridad en placas. Yo sabía que quedaban 15 minutos hasta el hospital de Jiménez, con suerte 12 si no aparecía un tráiler. Rafael avisó por radio. Zaida preparó analgesia. Yo sostuve la mano pequeña para fijar el acceso. La niña me observó un momento. En sus ojos vi algo que no sé nombrar sin simplificar. No era alivio, tampoco susto. Era una forma de reconocimiento. Como si yo hubiera llegado a un lugar al que ella me había llamado. El conductor iba en la otra camilla, consciente, con una presión que empezaba a caer. En el triage mental acomodé prioridades. La niña primero por el riesgo oculto y la posibilidad de choque tardío. El hombre con vigilancia continua. La camioneta quedaría a cargo de la policía y la grúa más tarde. Zaida me preguntó si había visto a alguien más en el coche. Dije que no. Lo pensé un segundo. Volví a pensar en la sillita vacía. En el suéter de estrellas. En la mano que señaló hacia el cauce. Mientras avanzábamos, la sirena ahora sí encendida, el monitor dibujaba un paisaje de picos y valles. La máquina es indiferente. Uno lee su alfabetismo frío. Sin embargo, en el vidrio lateral, con cada destello de la torreta, yo veía por fracciones una silueta sentada en el asiento plegable frente a mí. Sin rasgos. Solo un contorno de hombros y cabeza. Se formaba con la luz y se disolvía con el parpadeo. No era mi reflejo ni el de Zaida. No coincidía con ningún movimiento de la cabina. No se inclinaba, no respiraba. Estaba ahí en cada secuencia de azul. Llegamos. Entregamos. Reporté signos, tiempos, hallazgos. Una enfermera tomó los datos de la niña. Preguntó si la habían encontrado con alguien. Dije que no. Los policías de carretera llegaron al rato con la noticia de que en la camioneta había un muñeco de trapo, una cobija con estrellas y una fotografía pegada al parasol. En la foto salían los tres. Él, la mujer y la niña, con la misma cinta rosa en el cabello. La enfermera me pasó la mirada por encima de los lentes y me preguntó si estaba bien. Dije que sí. No es raro que uno tiemble un poco después de un levantamiento difícil. No es raro que uno se calle detalles que nadie pediría. Horas después, cuando todo se había sentado y el turno estaba ya con café recalentado, me acerqué a urgencias pediátricas. La niña dormía. Respiraba con calma. Tenía la mano vendada donde la canalizamos. En la silla, junto a su cama, estaba la madre con la mirada hecha pedazos. Apreté los labios y pasé de largo. He aprendido que no siempre ayuda lo que uno cree. A veces el silencio sostiene. Volví a la ambulancia para limpiar el equipo. El parabrisas estaba cubierto con una película fina de polvo. En el borde derecho, trazada con el dedo, había una línea que subía y se detenía, como una flecha incompleta apuntando hacia el costado. Pasé la mano para borrarla. No se quitó. No era polvo. Era como un brillo que se había quedado atrapado en el cristal. Me senté un momento con el motor apagado. Escuché lo que siempre queda cuando ya no suenan las máquinas. Un hueco. Un latido propio. Y, apenas, ese otro tic intermitente, como el destello de una luz dentro de la noche, marcando que algo insiste en hacerse ver cuando no estamos mirando. Desde esa madrugada, en cada servicio que me toca a esa hora, repito mis listas y mis técnicas. Reviso el maletín, el oxígeno, las baterías. Y, sin decirlo, también reviso la oscuridad a contraluz, donde las cosas no hacen ruido. He encontrado más de una vez lo que no se veía en la primera pasada. Un celular encendido dentro de un pastizal. Un vidrio que refleja un cinturón. Un hilo de tela atrapado en una rama. No sé cómo nombrar lo otro,
lo que a veces se sienta en silencio en el asiento plegable y mira de frente. No sé si es memoria, si es pena, si es amor obstinado. Sé que, aquella noche, una niña me señaló hacia el cauce y la otra niña respiraba debajo de la tierra seca. En el reporte escribí lo que debía. Lugar, hora, procedimientos, estado del paciente. No hay casilla para poner lo que uno ve en el borde de la lámpara. Tampoco la necesito. Me basta con recordar que, a veces, la vida se queda en el límite de la cerca, esperando que uno voltee. Y que en el vidrio, con cada destello, hay una presencia que no pide nada. Solo señala, con una paciencia que no es de aquí, hacia el sitio exacto donde alguien todavía puede volver. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Pulso cero. Me llamo Darío, técnico en urgencias médicas desde 2013. Aprendí a medir el mundo en pulsos, presiones y tiempos de respuesta. Con los años uno se acostumbra a la sangre, a los huesos en ángulos imposibles, al olor del combustible derramado y de la adrenalina ajena. Lo que nunca pude normalizar fue el silencio después de la sirena, cuando queda flotando un aire frío que no corresponde a la hora ni a la estación. Ese frío me siguió una noche de 2019 en la carretera libre de San Luis Potosí a Matehuala, a la altura de un tramo sin luminarias, donde el pavimento parece tragar sonido. Esa guardia empezó con lluvia menuda y una humedad que empañaba todo. Ya habíamos entregado a un adulto mayor con insuficiencia respiratoria cuando entró el reporte de un choque contra poste, posible atrapado, coordenadas imprecisas cerca del kilómetro 128. Conducía Isaías, mi compañero, un tipo práctico que guardaba números de placas y nombres de colonias como otros guardan cumpleaños. Íbamos sin música. Solo escuchábamos el golpeteo del agua en el toldo y el zumbido del desfibrilador en stand-by. Al llegar, nos topamos con una patrulla cansada, faros prendidos y un automóvil compacto atravesado en el acotamiento. La parte delantera estaba hundida contra el concreto de un señalamiento doblado. La bolsa de aire se había abierto y el cristal del parabrisas tenía una telaraña perfecta centrada del lado del conductor. No había fuego, pero olía a aceite caliente y plástico quemado. En la cabina había dos personas. Una mujer joven en el asiento trasero, inmóvil, cabeza ladeada, un hombre en el asiento del conductor, con el pecho hundido por el golpe del volante. La escena pidió manos rápidas. Revisé vía aérea, ventilación, circulación. El conductor no tenía pulso carotídeo, pupilas fijas. El cuello mostraba un hematoma creciente y el tórax un silencio absoluto a la auscultación. Lo confirmé con el monitor, una línea quieta, horizontal, que pareció burlarse de mis dedos ansiosos. La mujer atrás respiraba de forma superficial, con un hilo de aire que hacía un ruido húmedo al entrar. La extrajimos primero con ayuda de los municipales. Collarín, tabla, monitores, oxígeno. Se la llevó otra unidad que llegó minutos después. A nosotros nos tocó el hombre. Mientras pedíamos la herramienta para abrir la puerta atorada, Isaías vio algo atorado bajo el asiento del conductor. Era un frasco de vidrio, pequeño, envuelto en un trapo que se había remojado con algún líquido oscuro. No era gasolina. Tenía un olor azufrado, como de huevo podrido con hierbas. Isaías se lo pasó a un oficial. Yo intenté ignorar el detalle para no distraerme, tijera de trauma, corte de cinturón, maniobra de extracción. La puerta se dio con un crujido y logramos liberar el cuerpo. Confirmé lo inevitable. Tiempo de paro, 0:31. Sin signos de vida. Lo cubrimos con la sábana verde que siempre se siente más pesada de lo que debería. El oficial volvió con el frasco.
Decía que adentro había tierra y cabellos atados con hilo, alfileres oxidados clavados en algo que parecía piel reseca. No quise verlo. En emergencias uno aprende a no meter la nariz donde no hace falta. Hicimos el levantamiento, tomas fotográficas, coordenadas y esperamos a la grúa. El teléfono de Isaías vibró en el tablero. Se asomó, frunció el ceño y me lo mostró, un mensaje de texto sin número conocido, solo un remitente no registrado, enviado a la 034. Venía una foto y una frase corta. En la imagen, tomada desde atrás de nuestra ambulancia, aparecíamos nosotros dos parados junto al conductor cubierto. La frase, sin comillas ni emoticonos, ya no let. Pensé en broma de mal gusto, en oficiales aburridos, en cámaras de vigilancia con acceso indebido. Le dije a Isaías que lo ignorara. Él, que parecía no creer en nada salvo en mapas y horarios, se quedó callado. El silencio pesó dentro de la unidad, como si el aire se hubiera espesado. Cuando nos retiramos, la patrulla se quedó con la grúa. El camino de regreso estaba oscuro, la lluvia menguó y un banco de neblina se metía en tiras por los matorrales. Encendí la radio solo por acompañarnos con voces conocidas. No duró mucho. A los 5 minutos, la base nos solicitó cambio de ruta, un reporte de peatón atropellado, unos kilómetros adelante. Aceleramos lo justo. La carretera estaba solitaria, sin luces de casas ni rancho cerca. Encontramos un bulto a la orilla, casi en la línea blanca. Era un hombre con chamarra negra, tirado en posición extraña, una pierna doblada debajo de sí. No había huellas de frenado, no había otro vehículo. Me arrodillé junto a él, guantes, lámpara, protocolo. Piel fría, pero no rígida. Pupilas dilatadas y sin respuesta. Maniobra para liberar vía, y en ese gesto sentí un olor conocido, ese mismo azufre rancio, como si el frasco del coche nos hubiera alcanzado. Activé el monitor. Una línea plana. Pulsé el botón como quien toca madera. Nada. Isaías rodeó la escena con la mirada de quien busca lo que falta. Me dijo que no había marcas de arrastre, que no había lógica. Puse el dedo en el cuello del hombre y por un instante juré sentir una vibración mínima, no un pulso sincero, sino un eco. Miré la pantalla. La línea seguía horizontal. Un pitido agudo cortó el aire dentro de la cabina. No provenía del monitor. Venía de nuestro radio, que la base mantenía en silencio. La voz que se coló era áspera, como molida por grava. Dijo nuestro número de unidad, dijo mi nombre y luego dictó una dirección de forma pausada, con una claridad que no pertenece a la interferencia. Era la misma coordenada del primer choque. La voz añadió una instrucción final, confirmen el pulso. Llevé mi mano de nuevo al cuello del sujeto. La piel se sentía extrañamente seca, como al tacto de un maniquí viejo. Hice presión en el sitio correcto. Nada. El pitido paró y la radio volvió a su zumbido usual. Por reflejo, tomé la muñeca. Tampoco. Cerré los párpados del hombre. No quería que me miraran con ese vidrio muerto. Llamamos a la policía para consignar el hallazgo y esperar al ministerio. Otra vez la espera larga, otra vez la lluvia leve como un murmullo. El celular de Isaías vibró otra vez. En la pantalla, una nueva imagen, misma cuenta sin nombre. Yo mismo desbloqueé. Era la foto de mis manos sobre el cuello del hombre. Se veía mi reloj marcando 0:52. Un texto corto debajo, sigue sin latir. El mismo tono, la misma sequedad. Revisé el entorno buscando el teléfono cómplice, la cámara, la mirada. No había nadie. Isaías, que se reía de limpias y de veladoras, ya no decía nada. Se tocó el pecho, como probando su propio ritmo. Esa noche dormí poco y mal en la base. Entre el olor a cloro y café viejo, soñé con un cuarto sin ventanas.
Al despertar, el teléfono mostraba una tercera foto guardada en la galería. No tenía notificaciones, como si hubiera entrado por dentro. En la imagen se veía nuestra ambulancia por dentro, la camilla vacía y una sombra que parecía sentarse en el borde, sin detalle de rostro ni manos, solo un peso oscuro deformando el colchón. El tiempo estampado era 3:07. Ninguno de nosotros había estado dentro a esa hora. Decidí no enseñarla. Hay cosas que, si se comparten demasiado, se hacen más grandes. Al día siguiente nos asignaron un traslado interhospitalario. Ciudad a capital, ruta conocida. Llevábamos a un hombre con abdomen agudo, consciente, pálido, ese tipo de paciente que se aferra a las correas para no sentir que se desarma. Cerca del kilómetro 120, el paciente me pidió con la mirada que le ajustara la sábana. Al hacerlo, vi debajo de su camilla una bolsa plástica transparente. No pertenecía a nuestro equipo. La saqué con cuidado. Tenía dentro recortes de periódicos, mechones de cabello, trozos de cinta con nombres escritos en tinta corrida. Uno de los nombres era el del conductor muerto la noche anterior. No dije nada. Terminé el traslado, firmamos, regresamos. En la base, mientras limpiaba, el radio volvió a sonar con ese pitido quebrado que no estaba en el manual. La voz pronunció mi nombre otra vez y dijo una sola cosa: respira. Me quedé inmóvil, atendiendo a mi propio tórax, esperando encontrar alguna irregularidad. El aire entraba sin problema, pero sentí un hueco frío en el esternón, un espacio nuevo que no sabía que existía. Apretaba y no dolía. Era ausencia. Dejé pasar la tarde con llamadas y reportes, sin mencionarlo. Esa noche, otra ambulancia atendió un accidente por alcance en el mismo tramo. La tripulación reportó algo raro. El monitor marcó asístole en la víctima, pero el pulso radial era palpable e insistente. Una contradicción imposible. Me contaron sin darse cuenta de la coincidencia, como quien comenta el clima. Fingí una risa breve que no me salió. La última vez que vi a Isaías en esa temporada fue una madrugada de neblina densa. Al despedirnos en el estacionamiento, me mostró su pantalla por puro hábito. 3 mensajes nuevos del mismo remitente sin nombre. 3 frases casi idénticas, cada una con una fotografía oscura. En la primera, tomada desde una brecha aledaña, se veía nuestra ambulancia en movimiento, luz azul reflejada en charcos. Texto: no late. En la segunda, solo el tablero y el velocímetro en 80, sin manos a la vista, sin nosotros en cuadro. Texto: no latirá. En la tercera, el reflejo de un rostro en el cristal lateral, borroso y sin rasgos, justo donde debería estar mi asiento. Texto: ya no. Guardó el teléfono como quien guarda una navaja. Me dijo que cambiaría de base unas semanas. No volvió a bromear con mapas ni con horarios. Yo preferí no pedir explicaciones. A veces el miedo necesita su silencio para no hacerse exhibición. Desde entonces, hay noches en las que la ambulancia huele de nuevo a ese azufre tibio, como si alguien hubiera destapado un frasco en la oscuridad. He aprendido a reconocer cuando ocurrirá. El monitor toma un ligero retraso, como si la pantalla pensara antes de mostrar el ritmo. El radio hace un pitido que nadie reconoce. La vía se queda sin otros faros durante kilómetros. En esos tramos, me descubro buscando pulsos donde no los hay, y negándome a aceptar pulsos que no aparecen en ninguna línea. El cuerpo aprende a convivir con lo improbable. Sigo trabajando. Sigo midiendo el mundo en números y tiempos. Pero hay una parte de mí que, desde aquella noche, se quedó atenta a otra señal imposible de registrar. A veces, cuando terminamos un servicio y la ciudad por fin se calla, cierro los ojos y pongo la mano en mi cuello. Apenas un segundo. Confirmo que aún estoy. Y no sé si me engaño, pero casi siempre siento una vibración mínima, no un latido, sino el eco de algo que viene de más lejos que una arteria.
Algo que tal vez ya me está llamando por mi nombre a través de una radio que nadie sabe arreglar en una carretera donde la niebla es más paciente que cualquiera de nosotros. Algo que, cuando por fin llegue, moverá la sábana y dejará su peso en la camilla sin pedir permiso. Mientras tanto, conduzco. Atento a la línea blanca, a la lluvia menuda, al rumor constante del desfibrilador en stand-by. Y a ese silencio que queda después de la sirena, un silencio que aprendí a respetar como se respeta a los que no regresan. Si alguna vez me toca escuchar mi nombre seguido de esa instrucción única, la que nadie debería recibir, espero reconocer a tiempo la verdad. Que hay pulsos que ya no se miden en monitores. Que hay reportes que no pasa la base. Y que, a veces, el parte final llega desde un lugar donde el oxígeno no sirve y el reloj solo marca una hora fija. 0, pulso 0. Y un olor, leve y tibio, que no necesita abrirse para llenar todo. Turno 23. Era una madrugada helada de noviembre de 2014 en la ciudad de Zacatecas. El aire cortaba la piel como si tuviera filo, y la neblina cubría todo con un velo espeso que hacía parecer que la ciudad había desaparecido. Me llamo Daniel y llevo más de 8 años siendo paramédico, pero aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. No suelo hablar de esto porque sé que nadie me creería, y porque desde entonces ya no soy el mismo. La base estaba casi vacía. Solo quedábamos mi compañero Víctor y yo. Él dormía en la camilla plegable, con el radio encendido a medio volumen. El zumbido del fluorescente del pasillo era el único sonido, un zumbido que por momentos se volvía insoportable. Afuera, la ambulancia número 23 esperaba, lista para cualquier llamado. Siempre odié esa unidad. Tenía fama entre los paramédicos de estar maldita. Se decía que cada equipo que la usaba terminaba viviendo algo raro, luces que se encendían solas, alarmas médicas que sonaban sin batería, y una vez, incluso, un compañero aseguró haber escuchado respiraciones en la parte trasera cuando no había nadie. A las 2:27 de la mañana el radio emitió una señal corta. La voz del operador sonó distorsionada, casi como si viniera de muy lejos. Código rojo en la carretera vieja a Fresnillo. Accidente con posible atrapado. Víctor se levantó sin decir palabra y en menos de un minuto ya estábamos rumbo al punto. La niebla era tan densa que las luces de la ambulancia apenas iluminaban unos metros por delante. Yo miraba el reloj cada tanto, tratando de mantener la calma, pero había algo en el aire, una presión invisible, como si algo nos acompañara en el trayecto. El kilómetro 17 era una zona solitaria, rodeada de terrenos baldíos y viejos postes de luz. Cuando llegamos, no había patrullas, ni curiosos, ni rastro de otro vehículo. Solo un auto volcado a un costado del camino, con el motor aún humeante. Salimos de la ambulancia y nos acercamos. Dentro, un hombre estaba atrapado entre el asiento y el volante, inconsciente, con la cabeza ladeada hacia un costado. Intentamos abrir la puerta, pero estaba completamente atorada. Mientras Víctor fue por las herramientas hidráulicas, yo rodeé el coche para revisar si había más ocupantes. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco, como si alguien tocara la puerta trasera de la ambulancia. 3 veces. Me quedé quieto, con la linterna en alto. Pensé que quizá había llegado la policía, pero al volver la vista, no había nadie. Solo el eco de la carretera. Víctor regresó con el equipo y rompimos el cristal para poder liberar al hombre. Cuando por fin logramos sacarlo, noté algo extraño en su muñeca. Tenía una pulsera médica con el nombre Raúl Valdés. Me sonó familiar, pero en ese momento no le di importancia. Lo subimos a la camilla y comenzamos el traslado. El trayecto de regreso fue tenso. El hombre aún respiraba, pero su pulso era débil.
Yo iba en la parte trasera, sosteniendo el suero, mientras Víctor conducía. De pronto, el monitor cardíaco comenzó a emitir una serie de pitidos irregulares. Me incliné para revisar los cables y justo entonces sentí algo detrás de mí. Una corriente de aire frío recorrió la ambulancia, tan helada que se me erizó la piel. Giré la cabeza y en la ventana trasera, empañada por la humedad, había una marca. Una huella de mano. Perfectamente delineada. Toqué el cristal con miedo, pero estaba seco por dentro. La marca estaba por fuera, como si alguien la hubiera dejado desde la carretera. Y sin embargo, íbamos a más de 70 kilómetros por hora. Intenté mantenerme concentrado, pero el pulso del paciente se desvaneció. Revisé su cuello. Nada. Hice compresiones, le administré oxígeno, pero no reaccionó. Tras varios minutos, supe que estaba muerto. Lo cubrí con la sábana y avisé a Víctor. No dijo nada, solo bajó la velocidad y siguió conduciendo. Cuando llegamos al hospital, bajamos la camilla. Al abrir las puertas, noté que la sábana estaba arrugada en una forma extraña, como si alguien la hubiera tomado de los bordes. Y algo más, la huella seguía allí, en el cristal, pero ahora era más grande, más oscura. Entregamos el cuerpo y regresamos a la base en silencio. No hablábamos, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Al estacionar la ambulancia, vi el reloj del tablero, 3:11 de la mañana. Exactamente el mismo minuto en el que, según supe después, el paciente había sido declarado muerto. Esa noche no dormí. Pasé horas pensando en lo ocurrido. Por la mañana, al revisar el reporte del servicio, sentí un escalofrío que me heló el cuerpo. El nombre del paciente, Raúl Valdés, aparecía registrado como paramédico. Había muerto en servicio en 2008 en un accidente de ambulancia. Y la unidad que conducía era la misma, la número 23. Durante los días siguientes comencé a notar cosas extrañas. La radio se encendía sola por las noches, repitiendo la misma frecuencia en la que recibimos aquel llamado. El armario del uniforme se abría sin motivo. Una madrugada, mientras limpiaba el interior de la ambulancia, escuché pasos en la parte trasera. Pensé que era Víctor, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo un olor metálico, como sangre seca. Una semana después me asignaron turno nocturno de nuevo. Quise negarme, pero no podía dar una excusa razonable. Víctor no estaba esa vez, lo habían cambiado de base. Me tocó salir con un nuevo compañero, un novato llamado Alex. La noche transcurría tranquila hasta que, a las 2:19 de la mañana, el radio volvió a sonar. Era el mismo operador, o al menos la misma voz, con un tono distorsionado que me heló la sangre. Unidad 23, respondan, accidente en la carretera vieja, kilómetro 17, posible atrapado. Me quedé paralizado. No podía ser. Era la misma dirección del incidente anterior. Alex, sin saber nada, arrancó la ambulancia. Yo traté de decirle que esperara, pero las palabras no me salían. Al llegar al punto, la escena era idéntica, el mismo tramo, la misma neblina, incluso la misma posición del auto. Bajé con el corazón acelerado, esperando encontrar algo diferente. Pero cuando la luz de mi linterna iluminó el parabrisas, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Dentro del vehículo estaba Víctor, mi compañero. Pálido, con los ojos abiertos, inmóvil. Alex comenzó a llamar por radio pidiendo refuerzos mientras yo intentaba abrir la puerta. No había rastro de heridas visibles, pero su rostro tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo imposible. Supe de inmediato que estaba muerto. De pronto, el radio de la ambulancia comenzó a emitir un sonido bajo, una interferencia que se transformó en palabras casi imperceptibles. Una voz masculina, susurrando.
no me dejen solo. Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que apoyarme en el auto para no caer. Esa frase la había escuchado antes. La había dicho Raúl Valdés antes de morir, según el antiguo registro. Regresamos al hospital con el cuerpo de Víctor. El médico legista no pudo determinar la causa exacta de muerte. Paro cardiorrespiratorio súbito, anotó en el informe, aunque su expresión decía otra cosa, no entendía lo que había visto. Esa fue mi última noche como paramédico activo. Pedí mi baja definitiva unos días después. Pero aún sueño con aquella carretera. En mis pesadillas, voy manejando la unidad 23 en medio de la niebla, y a través del espejo retrovisor veo a alguien sentado en la parte trasera. Lleva puesto un uniforme de la Cruz Roja y en su muñeca brilla una pulsera con el nombre Raúl Valdés. A veces despierto empapado en sudor, con el corazón latiendo descontrolado. Y en el silencio de mi habitación escucho el eco de una voz lejana, como si saliera del radio de una ambulancia. Unidad 23, responda. Nadie sabe por qué la carretera vieja sigue generando llamados falsos en las madrugadas. Los operadores aseguran que esa frecuencia está inactiva desde hace años. Pero si algún día pasas por el kilómetro 17 y ves luces parpadeando entre la niebla, no te detengas. Puede que la ambulancia número 23 siga respondiendo a emergencias que ya no pertenecen a este mundo. Kilómetro 27. Me llamo Darío y soy paramédico en Campeche. Llevo años en esto, suficientes como para saber que la mayor parte de las noches se parecen, luces frías, termos con café quemado y una fila de respiraciones ajenas que uno intenta mantener andando con cinta, sueros y paciencia. En 2019 me tocó una guardia de esas que empiezan mansas. El calor se pegaba a la piel como una manta húmeda, afuera, la selva se oía viva y pesada. Mi compañera esa noche era Lidia, tranquila, metódica. Hicimos los chequeos de rutina, rellenamos la bitácora, dejamos cargando el monitor y nos sentamos a escuchar el zumbido constante del fluorescente del pasillo. El radio sonó a las 2:11. El tono de la operadora salió con un temblor que no supe si era por la hora o por otra cosa. Reporte de persona inconsciente a la orilla de la Federal 180, a la altura del kilómetro 27, rumbo a Ampolol. No había más datos. Un conductor de tráiler dijo haber visto a alguien tirado donde empieza la brecha, sin placas visibles, sin luces, solo la silueta y el brillo apagado de una jícara en el suelo. Anoté la hora, la clave, y salimos. La carretera a esa hora se siente como un túnel. Los faros muerden apenas 2 tiras de asfalto y el resto lo ocupa la selva, apretada, negra, respirando. El aire olía distinto. No a salitre ni a diésel, a tierra mojada con una nota agria, como madera quemada ayer. Lidia manejaba con los codos sueltos, yo revisaba mentalmente lo de siempre, oxígeno, cánulas, collarines, glucómetro, monitor. No dije nada, pero desde que salimos tuve la sensación de que la cabina venía más pesada de lo normal, como si cargáramos equipo extra o un pasajero invisible sentado detrás de nosotros. Encontramos la brecha por el brillo anómalo de la pintura en el poste. No había patrulla, ni tráiler, ni nadie. Solo el rumor constante de insectos y el latido de nuestro motor. Bajé con la linterna y el primer fogonazo de luz me devolvió ojos. No los de un animal, los de una mujer que estaba tumbada boca arriba, con la cara sucia y el cabello pegado a las sienes. Tendría unos 30 y tantos. Descalza. El corte que mencionaron era una línea superficial en la frente, apenas un arañazo, y sin embargo el pulso le corría como un río cansado, fino, en el borde de mi guante. ABC, permeabilidad de vía aérea, respiración, circulación. Saturación en 92 con el oxímetro parpadeando como si dudara. Pupilas isocóricas, reactivas.
la piel extrañamente fría para esa hora. El vestido traía polvo de piedra caliza y algo más, pequeñas manchas circulares como si hubiera apoyado las manos sobre carbón. A su lado, efectivamente, una jícara de calabaza, vacía, con el borde chamuscado. Nos la llevamos, dijo Lidia sin dramatismo. La subimos a la camilla y en ese momento el sonido cambió. No el de la noche. El de la mujer. Los labios se le movieron apenas y emitieron algo que no era palabra conocida. No me atrevo a escribirlo como si fuera lenguaje, porque era más cercano a un ritmo, un orden antiguo hecho de aire y garganta. Algo que se acomodaba entre los huecos del motor y el canto de los grillos. Le coloqué una cánula nasal y la máscara encima para forzarle el oxígeno. El murmullo siguió, a veces más lento, a veces entrecortado, con una cadencia de pasos contados en la oscuridad. Cerré las puertas y Lidia metió primera. Enciendo el monitor, cinta, electrodo, paro a la altura del esternón. La pantalla encendió con un trazo inestable, correcto pero borroso en los bordes, como si la señal cruzara agua tibia. Ritmo sinusal, 78. Presión, 90/60. Respiración, 16. Tomé notas. Puse el estetoscopio, el tórax sonaba limpio. Y sin embargo el aire en la caja de la ambulancia pesaba. El olor a madera quemada estaba adentro ahora, pegado a la goma del piso. Las ampollas de solución brillaban con una condensación que no debería existir con ese calor. La radio quiso entrar y no pudo. Un primer chasquido, un segundo, y luego un ruido como de hojas frotándose en seco. Lidia golpeó el panel con 2 dedos. El GPS empezó a recalcular y, por 3 veces, marcó ruta más rápida, 18 minutos y, acto seguido, ruta no disponible. A la derecha, donde no hay más que monte, las luces dejaron ver una sombra de camino que no recordaba. Le pedí a Lidia que mantuviera por la Federal, ella sintió con la barbilla, tensa. Miré a la paciente, seguía con los ojos cerrados, sin resistencia, y el murmullo subiendo y bajando con los baches, como si cada vibración de la suspensión le afinara el ritmo. A los pocos minutos empezaron a repetirse las señales. Pasamos un letrero oxidado que rezaba kilómetro 27. 5 minutos después, otro, igual. Le dije a Lidia que no se detuviera. No quería ver si eran 2 letreros idénticos o el mismo que regresaba a saludarnos. La radio por fin entró, pero no con la operadora, con nuestra propia voz. Mi propia voz, mejor dicho. Un eco mal grabado de mí, leyendo signos que aún no había obtenido, saturación 91, presión 88/58, paciente femenina, consciente no orientada, y el final cortado por un crujido. Lidia me miró por el espejo con un gesto que no voy a saber describir nunca del todo. Entre miedo y oficio. Llegamos al hospital con un tirón más brusco de lo normal. El guardia de la puerta ya nos estaba abriendo. Acomodamos la camilla en trill. La mujer abrió los ojos sin sobresalto. Nada de confusión ni de pánico. Miró el techo blanco, luego a mí, y por un segundo tuve la certeza de que eso que nos miraba desde sus ojos había estado despierto todo el trayecto. Los cerró. Trill 2. La recibieron. Firmé la hoja de traslado, entregué verbal, me colgué el estetoscopio y regresé a la ambulancia con esa sensación rara de haber dejado algo mal cerrado. 10 minutos después, regresé a preguntar por el número de cama para completar la bitácora. La enfermera de Trill me dijo que no había entrado ninguna mujer en ese lapso. Le repetí la hora. Miró el reloj, la libreta, la computadora. Nada. Me acompañó a urgencias. El médico de turno, con ese cansancio viejo de los que ya vieron demasiado, dijo que no conocía el caso. Le conté la escena de carretera, el murmullo. Se le endureció la mirada, pero no dijo nada. El guardia juró que nos abrió. Busqué la jícara para usarla de prueba de existencia.
No venía en la bandeja de pertenencias. No venía en ningún lado. Volvimos a base cerca de las 4. El fluorescente del pasillo seguía fallando. Hice el cierre de bitácora y ahí encontré la primera falta. El renglón del número de traslado tenía la hora, la clave, el destino, pero el nombre del paciente estaba vacío. Ni siquiera un NN de trámite. No me acuerdo de haberlo dejado en blanco. A la mañana siguiente, al limpiar la camilla, vi unas marcas en el metal donde se fijan los seguros. No eran rayones de uso. Eran líneas delgadas, repetidas, formando curvas que parecían serpientes que se muerden la cola. Lidia me llamó para que viera algo en la puerta trasera, un cerco de huellas de manos en negativo, como si alguien hubiera apoyado los dedos húmedos por dentro del vidrio y luego retirado la mano con cuidado. Pasé un paño. Desaparecieron, pero quedó el círculo opaco. Las semanas siguientes se desajustaron. Cada vez que cruzábamos de noche por ese tramo, el GPS parpadeaba justo al 27. A veces marcaba el hospital a 0 minutos. A veces decía sin ruta. Una madrugada el monitor imprimió una tira sin que nadie lo tocara, la recogí del suelo y leí, en la tinta azul, mis propios números de aquella noche, pero con un detalle mínimo distinto. En esa tira, la presión se corregía a 120 diagonal 70 justo cuando yo recuerdo haber anotado 88 diagonal 58. Como si en alguna versión del trayecto el cuerpo hubiera decidido regresar a los valores normales. No lo conté a nadie más. No hay manera de contarlo sin que suene a superstición o a un error de turnos pegados. Y, sin embargo, a veces las cosas no piden permiso para ser. Una madrugada, ya cerca de las 3, me quedé solo en la base. Lidia salió a la tienda. La ambulancia estaba abierta para ventilar. El olor a madera quemada volvió con una claridad que me heló la nuca. Me subí atrás, más por no huir que por valentía. El interior estaba en silencio. El plástico de los cajones con su opacidad habitual. El piso con la goma ya curtida por años de botas. Puse la mano en la barandilla de la camilla y sentí una vibración leve, rítmica, desfasada del motor que estaba apagado. Como un pulso de alguien que duerme. El radio lanzó un chasquido. Luego, mi voz. Pero no era la grabación que ya había escuchado en ruta. Era mi voz diciendo algo que yo no había dicho. Paciente masculino, 40 años, pescador, encontrado en brecha. El resto se perdió en una oleada de ruido seco y después entró otra voz, la de Lidia, recitando calmadas signos y medidas, pero nombrándome a mí con una distancia quirúrgica, como si yo fuera el caso. Me dejé caer en el banco y sentí como la cabina se cerraba alrededor, sin puertas. El fluorescente del pasillo hizo 2 amagos y murió. La noche se quedó pegada a los vidrios. Miré la bitácora, abierta en la página que yo había dejado sobre el banco. No estaba en blanco. Alguien, con mi letra, había escrito, entrada por carretera 180, KM 27. Paciente sin nombre. Traslado completado. Y debajo, con una tinta más pálida, como de día viejo, el que lleva, es llevado. No agarré ninguna superstición ese día. No recé. Limpié. Cerré. Volví a casa con las manos temblando y un cansancio distinto, como si en alguna parte hubiera corrido de más. Desde entonces sigo trabajando. No he dejado la guardia. Hacemos lo que se hace, asegurar vías, cambiar sueros, cargar a pulso cuerpos que pesan más por lo que dejan que por lo que son. A veces, cuando toca pasar por el 27, respiro por la nariz y busco intencionalmente el olor a madera quemada. Si no lo encuentro, me inquieto más. Una noche de agosto, meses después, nos volvieron a mandar a ese punto. Otro reporte sin nombre. Llegamos. No había nadie. Solo el poste con la pintura vieja y, a la orilla de la brecha, la jícara. La levanté.
Estaba tibia, como si la hubieran dejado hace segundos. La volteé para asegurarme de que estuviera vacía. No lo estaba. No era líquido ni ceniza. Era sonido. Contenido dentro, muy bajo, el mismo ritmo que escuché aquella madrugada, un orden armónico hecho de aire, como pasos contados tierra adentro. La dejé con cuidado, la devolví al suelo, y por primera vez en mucho tiempo sentí un miedo que no tenía dirección. No sé explicarlo sin mentir. Solo puedo decirlo como se anota en la bitácora, lo que trasladamos aquella noche llegó. Pero no a donde creemos. Y, de vez en cuando, viene por nosotros, en silencio, marcando siempre el mismo punto en el mapa, como si el mundo ahí tuviera un doblez. Lidia ya no pregunta. Yo tampoco. Cuando el GPS parpadea y la pantalla dice 0 minutos, sabemos que estamos justo en el sitio. Y que, si afinamos el oído, podemos escuchar en la goma del piso un murmullo obediente que se acomoda al ritmo del motor. Seguimos atendiendo. Seguimos firmando. Y el kilómetro 27, como una línea mal borrada en la noche, siempre reaparece. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.